Hola a todos. Hace un poco de física. Vamos a terminar la explicación del tema de óptica física. Y empezamos con la explicación de la lámina de cara plano paralelas. Por ejemplo, cuando la luz atraviesa una lámina de vidrio. Realmente la lámina de vidrio son dos caras planas y paralelas entre sí. Bien, lo que sucede es que el rayo que entra en el vidrio o en la lámina de cara plano paralelas se desvía una cierta distancia. Se trata de calcular esa distancia que se desvía el rayo. Distancia entre el rayo incidente y el rayo emergente, el rayo refractado por segunda vez, en la segunda cara. Si el medio de entrada y el medio de salida son iguales, entonces el ángulo de incidencia 1 y el ángulo de refracción 2 o ángulo emergente son iguales. Bien, hemos dicho que vamos a calcular esa D. Aplicamos la ley de Snell para la primera refracción. El ángulo de incidencia lo darán de dato, igual que los índices de refracción. Calculamos entonces, obtenemos entonces, con esta ley de Snell, el ángulo de refracción R1. Por geometría, se observa que los ángulos R1 e I2 son iguales. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Snell para la segunda refracción, vamos a obtener R2. Que hemos dicho antes que si el medio de entrada y el medio de salida son iguales, I1 será igual a R2. Cogemos ahora el triángulo que os señalo en verde, donde H es el espesor de la lámina y AB, esa distancia de AB es la distancia que recorre la luz, el rayo, dentro de la lámina. Bueno, H es el cateto contiguo del ángulo R1, por lo tanto podemos decir que H es igual a AB por coseno de R1. H suele ser un dato del problema. Aquí calculamos, obtenemos la distancia AB, que repito es la distancia que recorre la luz por el interior de la lámina. Ahora nos vamos a fijar en otro triángulo, en el triángulo donde va a estar involucrada esa distancia D. Os lo señalo y os lo saco fuera para que lo veáis mejor. Es un ángulo beta distinto a los que ya conocemos. Y ese ángulo beta resulta que la B es el cateto opuesto a dicho ángulo. Por lo tanto, podemos poner que D es igual a la distancia AB, que es la hipotenusa, por seno de beta. Nos falta conocer beta. ¿Quién es beta? Pues si nos fijamos, resulta que beta más el ángulo de incidencia 2 resulta ser el ángulo de refracción de salida, R2. Por lo tanto, a partir de ahí obtendríamos beta y con esa beta nos iríamos a D igual a AB por seno de beta y obtendríamos la distancia que se desplaza el rayo al atravesar esa lámina. Hablemos ahora de los prismas ópticos. Los prismas ópticos son dos caras planas no paralelas que forman un ángulo, φ, que es el ángulo del prisma, y que separan dos medios distintos. Como consecuencia de que un rayo atraviese el prisma, el rayo de incidencia se va a girar un cierto ángulo. Ese ángulo de desviación del rayo emergente con respecto al rayo de incidencia es lo que vamos a querer calcular. Es esa letra delta que os pongo en color naranja. Bien. Calculamos primero Snell para la primera refracción.
Lo mismo, el ángulo de incidencia 1 y los índices de refracción junto con el ángulo del prisma suelen ser datos del problema. Bueno, pues al aplicar la ley de Snell en la primera refracción obtenemos R1. Nos fijamos ahora en el triángulo formado por las normales, que os señalo ahora. Resulta que ese ángulo es φ, que es el ángulo igual del prisma. ¿Por qué? Porque lo que se cruzan son las normales, que son perpendiculares a los lados del prisma. Entonces resulta que ahí se me estaría formando, con las normales, el prisma pero girado, el mismo prisma pero girado. Por lo tanto, ese ángulo es φ. El que me queda hasta 180 será 180 menos φ. Los otros dos ángulos dentro del prisma son R1 e I2. Sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Por lo tanto, podemos despejar de ahí I2, que me queda como φ menos R1. Este dato lo vamos a usar después. Ahora nos vamos a fijar en otro triángulo, el que se me forma con las prolongaciones de los rayos incidente y reflejado. Pero antes calculamos R2 a partir de la segunda refracción con la ley de Snell. Ahora ya sí que nos fijamos en el triángulo que os he dicho antes, el formado por las prolongaciones del rayo incidente y la prolongación del rayo reflejado, que os señalo ahí. Ese ángulo va a ser 180 menos delta. Y los otros dos ángulos van a ser I1 menos R1 y R2 menos I2. Como truquito os puedo decir, para que os acordéis de quiénes son esos dos últimos ángulos, que es el ángulo de fuera menos el ángulo de dentro. I1 menos R1, me voy al otro lado, ángulo de fuera menos ángulo de dentro, R2 menos I2. Vale, la suma de los tres ángulos de ese triángulo es 180 grados. Los 180 se simplifican, despejo delta y me queda lo siguiente. Recordamos que antes calculamos I2, que era φ menos R1. Lo sustituimos donde pone I2, operamos y nos va a quedar que ese ángulo de desviación va a ser delta es igual a I1 más R2 menos φ. Tanto para el prisma óptico como para las láminas de cara plano paralelas, os aconsejo que no os aprendáis las fórmulas finales, sino que seáis capaces de deducirlas. Definamos ahora el concepto de dispersión de la luz, que resulta ser la descomposición de un rayo en sus colores componentes al atravesar un medio, y esto es debido al distinto índice de refracción de cada uno de los medios, del que venía y del otro medio, por donde se va a descomponer la luz. La dispersión se produce a causa de la diferente velocidad con la que se propaga la luz en cada uno de los medios. En el vacío tenemos que la velocidad de la luz en el vacío, c, es igual a la longitud de onda en el vacío por frecuencia. En el otro medio, pues va a ser la misma fórmula, pero con v, velocidad en el otro medio, de la luz en ese medio, igual a longitud de onda en ese medio por frecuencia. Ojo, la misma frecuencia porque sabemos que la frecuencia al cambiar de medio no varía. Dividimos una expresión entre la otra. Las frecuencias se simplifican
Y C partido de V resultaba ser el índice de refracción del medio, del segundo medio. Por lo tanto, si despejamos longitud de onda en el segundo medio, es la longitud de onda en el vacío partido del índice de refracción en ese segundo medio. ¿Qué es la absorción de la luz? Bueno, pues cuando la luz cede energía al medio por el que se propaga, resulta que esa energía radiante se transforma en energía térmica. Y es a este fenómeno al que se le llama absorción de la luz. Expliquemos ahora un fenómeno que ocurre que se llama la polarización de la luz. Lo que pasa es que no lo vamos a explicar completamente porque realmente lo que preguntan en selectividad es el cálculo del ángulo de incidencia para que el rayo reflejado y el rayo refractado, porque se producen los dos fenómenos, sean perpendiculares. En el esquema vemos que el rayo reflejado y el rayo refractado van a ser perpendiculares. Vale, si ocurre esto, eso quiere decir que R', es decir, ángulo de reflexión, y R, ángulo de refracción, son también perpendiculares. Tengo 180 grados desde la normal en la parte de arriba hasta la normal en la parte de abajo. Si una parte de todo ese ángulo es 90 grados, la otra parte, la suma de la otra parte, R' y R, también son 90 grados. Vale, eso quiere decir también que como el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, resulta que ángulo de incidencia y ángulo de refracción son perpendiculares. O sea, son complementarios. Por lo tanto, cumplen que seno de uno de esos ángulos es igual a coseno del otro. O sea, seno de 30 es igual a coseno de 60. Si lo ponemos como que seno del ángulo de refracción es igual a coseno del ángulo de incidencia, cuando pongamos la ley de Snell, podemos sustituir seno del ángulo de refracción por coseno del ángulo de incidencia. Reagrupando mejor los términos, nos va a quedar que tangente del ángulo de incidencia es igual a n2 partido de n1. Es decir, vamos a calcular con la tangente de ese ángulo de incidencia el ángulo de incidencia a partir del cual el rayo reflejado y el refractado son igual, son perpendiculares. Ángulo de incidencia que permite que el rayo reflejado y el refractado sean perpendiculares. A este ángulo también se le llama ángulo de Brewster. Pero normalmente no lo preguntan con el nombre. Preguntan ¿qué ángulo de incidencia me proporciona que el rayo reflejado y el refractado sean perpendiculares? Bueno, pues lo mismo que antes. Os aconsejo que en vez de aprenderos la fórmula, os aprendáis a deducir dicha fórmula. Hasta luego.